Somos testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo. Bellavista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Muy buenos días mis amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga, paz y gozo. Le damos la bienvenida a este programa del día jueves que somos testigos de Cristo. Queremos invitarle a que se queden y que desde ya vayan compartiendo, que envíen el link con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros, y que podamos compartir en este tiempo de bendición y de edificación. Les recordamos que a nuestros oyentes y televidentes que nos pueden ver en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Queremos darle un cordial saludo también de parte de la congregación Casa Oración Destellos de Amor y de los pastores, la pastora Luz Amparo Alzate y el pastor William Fuentes. También tenemos acá a nuestro hermano Adolfo. Buenos días, amigos, oyentes, televidentes, hermanos en Cristo que nos están aquí esta mañana acompañando. Es para nosotros un gozo, una alegría, es algo hermoso poder compartir con ustedes. Les queremos decir que pues los amamos en el amor de Cristo, y que aquí está este siervo que está al servicio del Señor y de ustedes, como ese instrumento que Él usa para llevar su evangelio, su palabra. Y le damos gracias a Él por un día más de vida, porque nos dio, nos regaló por su misericordia este día y por su fidelidad que nunca nos ha desamparado. Amén, así es, como decía el hermano Adolfo. Vamos a orar para iniciar este servicio, este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios porque nos bendice con un día más de vida, como decía el hermano, porque nos bendice con alimento, con bebida, porque nos bendice en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el empleo. Así que vamos a estar orando. Amado Padre Celestial, Dios eterno, Dios de gloria, Padre amado, venimos delante de tu presencia en victoria, Señor, en regocijo, con gozo. Hoy te damos las gracias por este nuevo día, Señor, por esta mañana gloriosa, por esta mañana maravillosa, Padre amado. Mira a cada hermano que se va a conectar, mira a cada televidente, cada oyente, Señor, cada aquel que nos sintoniza, Señor, por las ondas hercianas, Padre amado. Hoy oramos, Señor, para que seas tú bendiciéndolos y para que seas tú dándoles ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, Señor, de conocimiento suyo, Padre amado. Hoy oramos para que sea usted alumbrando los ojos de los entendimientos de cada hermano, Señor, y que ellos puedan conocerte, Padre amado, y que ellos puedan tener esas riquezas de gloria. Oramos para que seas tú quitando
todo lo que no es tuyo, Señor, para que mis hermanos en sus hogares puedan estar cómodos, Señor, y puedan dedicarte este tiempo a ti, sin distracción, Señor, que puedan estar ahí acomodados con su Biblia y que puedan disfrutar de esta palabra maravillosa que traes en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien vive y reina. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar aquí hablando hoy de un tema muy importante y vamos a ir a Salmos 18:30. Salmos 18:30. Y dice así en esta palabra, Salmos 18:30. Y ya lo tienen, mis amados hermanos. Dice así: en cuanto a Dios, leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Esto es algo maravilloso. Y quiero, para que entiendan más, acrisolada quiere decir depurada, refinada, purificada, clara y limpia y pura. La palabra del Señor es eso. La palabra del Señor es, ella no tiene escondedijo, no es mentirosa, no es engañosa. Ella es depurada, refinada, purificada, clara, limpia y pura. Es una palabra que viene de lo alto, por lo tanto en ella no hay desconfianza, no hay duda. Por eso dice: en cuanto a Dios, perfecto en sus caminos, perfecto, no falla él. Y su palabra, y aquí dice, y depurada la palabra de Jehová. Le cambié crisolada por depurada, o puede colocarle ahí, y refinada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que le esperan. Mire, hermano, que esto es maravilloso, porque nosotros tenemos que entender algo, y es que el Señor nunca nos va a hablar a nosotros mentira. Él es fiel y verdadero, y en él no hay engaño, no hay mentira. Y en esta versión que tengo acá dice: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es el escudo para todos los que buscan su protección. Los que están desamparados, los que no tienen dónde esconderse, donde los pueden buscar un escudo, un refugio, que es Cristo Jesús. Entonces vemos aquí esta palabra, hermana, algo maravilloso. Por eso el título de hoy de esta, que somos testigos de Cristo, que el Señor permite que le coloque a su palabra y que Él me regala, es cuando somos perfectos en sus caminos. Porque estar en Cristo es andar en la perfección de Dios. Porque esa palabra no tiene cambio, es totalmente íntegra, pura, es totalmente refinada, transparente, limpia, clara. No hay por dónde nosotros decir que esta palabra es engañosa. El hombre sí crea palabras engañosas, pero Cristo no. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la palabra del Señor y sobre, en cuanto a Dios, perfectos en su camino y pura, refinada es su palabra, la palabra de Cristo. Y escudo es a todos los que le buscan. Y vamos a mirar algo sobre la pureza de la palabra, sobre esa acrisolada, esa que llama ahí, y acrisolada, que es pureza, que es refinada, que es limpia, dice pureza de la palabra, dice en el Salmo 12:6. Mire lo que dice en el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Wow. Nosotros tenemos palabras mentirosas, engañosas, acomodadas, que nos convienen. Inclusive, hoy se predica mucha palabra acomodada del Señor para algunos ministros ganar provecho de ella. Pero por eso muchas veces decimos, no es que la palabra, no, es el ministro, pero si usted va a la palabra, ella no tiene ninguna mancha, ella es limpia, transparente, ella es refinada, purificada, y por eso aquí en el Salmo 12:6 dice algo muy bueno:
las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 veces. Cristo cuando habla es la realidad. Y cuando Él habla, entendamos que no hay en Él variación, ni confusión, ni nada que pueda decir uno, esta palabra no me conviene. Hermano, ¿usted qué piensa? Así es. Bueno, amados televidentes y oyentes, yo creo que es muy hermoso y tremendo lo que dice este salmo, porque dice que la palabra de Dios es limpia, o sea que la palabra de Dios es veraz, es absoluta. En el salmo la compara con la plata purificada, y no solo una vez metida al horno, sino 7 veces, es decir que la palabra es pura, que no tiene defecto, que es inerrante, que no tiene errores y que es digna de nuestra confianza, hermano. Así es. Y vamos a seguir hablando más sobre esa palabra pura, porque hay que llevarle esta claridad hoy, que muchos dudan de la palabra, pero dudan de la palabra porque la han tergiversado y la han sacado del contexto para obtener beneficios propios, enriquecimiento y muchas cosas, pero la palabra no es así. Y por eso mire lo que dice en el Salmo 119, 140. Mire lo que dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos siervos aman esa palabra? ¿Cuántos siervos realmente mueren por la palabra del Señor Jesús? ¿Cuántos creen que es pura, sin mancha, sin mácula? Esa palabra es algo maravilloso. Y por eso el salmista decía aquí muy claro: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? Hay veces no queremos amarla, hermana, porque nos confronta, nos muestra nuestra condición pecaminosa. Pero por ahí hay un dicho muy secular, que amigo no es aquel que te alcahuetea, sino el que te habla con la verdad. Aquel que cuando tú vas a esa persona, amiga, amigo, necesito que me haga un 2 ahí, un cruce, porque es que voy a salir de mi casa, y entonces mi papá no me deja salir, y entonces necesito que me diga, que tú te pongas ahí y yo voy para tu casa supuestamente, pero tú me haces el cuarto que si voy para tu casa, pero me voy a encontrar o con la novia o con el novio o otra actividad diferente. Y él dice: listo, venga, ese es el amigo. No, ese es tu enemigo. Porque el día que tú salgas de ahí a la casa y te sucede algo, él no te va a decir, ni te va a amparar, ni te va a ayudar. Por eso nuestro Dios y nuestro Cristo es el verdadero amigo, porque Él es fiel, Él no miente, y su palabra es fiel y verdadera. Y cuando tenemos esa palabra, debemos de amarla, porque esa palabra nos muestra nuestra condición pecaminosa y nos lleva al verdadero camino de la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, que es el Señor para nosotros. Entonces, por eso Él dijo: yo soy su verdadero amigo, porque el amigo da la vida por el amigo. La pregunta es: ese amigo que te alcahuetea, ¿da la vida por ti cuando tú estás en los peores momentos por estar de mentiroso? Entonces, ahí es donde tenemos que mirar bien las cosas. En Isaías 45, 19 nos habla y dice algo. Dice: no hable en secreto. No hable en secreto, en un lugar oscuro de la tierra, ni dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Nuestro Dios no anda a escondidas. Nuestro Dios no habla en las tinieblas, en la oscuridad. Nuestro Dios es un Dios transparente que le dice a lo que es, y su justicia es justa, y a cada quien le da lo que le da. El mentiroso y el engañador es Satanás. Ese sí es el mentiroso. Ese sí es el engañador. Y muchos lo siguen y le creen sus mentiras, y son iguales de mentirosos que él. Pero en Cristo Jesús no hay mentira, es verdad. Y por eso esta mañana estamos hablando: somos testigos de Cristo cuando somos perfectos en sus caminos. ¿Qué es andar perfectos en sus caminos? Amar su palabra y hacerla en nuestra vida realidad. Muchos no aman la palabra, aunque dice que amen a Cristo, no lo aman,
porque no quieren obedecer la palabra porque les cuesta obedecer la palabra, les cuesta dejar el chisme, les cuesta dejar la murmuración, les cuesta dejar el señalamiento, el juzgamiento, les cuesta dejar la mentira. Y en el Señor no hay mentira, no hay chisme, no hay nada, porque somos transparentes, íntegros. Y por eso aquí este salmo habla muy claro. Dice, y yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Y Dios nos demanda eso a nosotros. ¿Cuántos somos rectos en el Señor Jesús? ¿Cuántos obramos en justicia? ¿Cuántos hablamos si el hijo del pastor falló? La justicia es igual que al que la hizo también, que no es hijo del pastor. No hay preferencias, hermano. Que la persona diezma mucho más, entonces a este lo trato diferente y al que no diezma lo trato diferente. No, hermano. Eso es injusticia. Pero nuestro Dios es justo. Y a eso se debe esa pureza de esa palabra. Y nosotros estamos llamados a andar en esa pureza de esa palabra. Por eso el Señor dijo, a los sí, sí y a los no, no. Hoy hay muchas personas que no dicen las verdades y hemos tenido y ha decaído el evangelio, la iglesia, porque dicen cosas que no son verdades. Y por eso mucha gente no quiere llegar a los pies de Cristo. Porque hemos sido piedra de tropiezo, no hemos sido clarividentes. Hay veces también que por no querer ofender a la persona, por no querer decirle la verdad, no le decimos el pecado como es que se va de la iglesia. No se va a ir. Porque la palabra es clara, precisa y concisa, lo va a confrontar, lo va a llevar a su condición, pero a la vez también lo va a llevar a donde tiene que llegar para ser salvo y no condenarse. Entonces hay iglesias que guardan el pecado, lo camuflan. El evangelio no guarda pecado. El evangelio no guarda ninguna cosa. Hay que decirlo, pero con amor, pero decirlo. ¿Qué opina usted, mi amada hermana? Amén. Así es. Yo creo que le está quedando claro a los televidentes, a los hermanos, de que los caminos o las palabras del Señor son de justicia, son de rectitud, no hay ninguna impureza, no hay ninguna contaminación. A pesar de que el hombre ha querido tergiversar o mezclar el evangelio, la palabra del Señor, hermano, es pura y no varía. No varía, sí, Señor. Por eso hoy tenemos que tener claro qué evangelio estás recibiendo. ¿Es de la prosperidad o el de esos evangelios que traen unas palabras todas raras, que es acomodadas, que vienen y entonces te traen cosas? Cristo es bueno, vas a tener una vida maravillosa con el Señor. El evangelio es transparente. El evangelio es totalmente transparente. Caminos divinos. Y aquí vamos a mirar esos caminos divinos en Cristo. En el Salmo 16:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es ahora a los que esperan. Y ese es lo mismo que estamos allá arriba. Son caminos íntegros, son caminos que no hay manera de torcerse. Allí en ese camino usted va a andar con la verdad, con la transparencia, y en Cristo vamos a andar completamente en rectitud y en todo lo que Él nos puede dar, esperando siempre lo mejor de Él, esperando siempre lo mejor de Él. En Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Y es una pregunta que hace el profeta Oseas. La pregunta de esta mañana también es para nosotros. ¿Quién es sabio para que entienda que esto, la palabra, lo que estamos enseñando hoy, la palabra del Señor, la veracidad, la transparencia,
y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hay muchos en la iglesia que caminan en la palabra, pero lo ve uno que caen, porque es que los caminos de Cristo son justos, hermano, y no podemos andar en ellos con mentiras, con engaños. Porque los rebeldes, y aquí lo dice, los rebeldes caerán en ellos. Aquellos que no quieren cumplir la palabra, que no se quieren someter a la palabra, que no quieren vivir la palabra, que piensan, es que yo creo, es que no es así porque yo pienso. No, hermano. Usted no puede pensar nada ni creer nada porque lo que está escrito, escrito está. Y lo hizo el Dios eterno. Sométase a esa palabra, porque esa palabra es la que te va a llevar a la vida eterna. No son tus suposiciones, no son tus cosas que tú dices. Mire, otra vez dice Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es maravilloso, hermano. Esto es hermoso porque ahí vemos nosotros esa naturaleza del Dios vivo. Esa naturaleza que nosotros podemos decir que Él no varía, Él no cambia, sus caminos son los mismos. Él presenta un camino y ese camino es el que va a llevarte a la vida eterna y no varía. El enemigo te presenta caminos diferentes y te engaña, pero al hombre le gustan esos caminos. Esos caminos están inundados de la humanidad porque le agrada, pero los caminos del Señor no, porque no les gusta, no les apetece, no los desean, no quieren saber de ellos. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar. En esta versión dice, qué grandes las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Cuando usted se pone a querer entender el camino, lo que Dios dice, se confunde y el enemigo aprovecha para confundirlo. Usted simplemente cumpla, porque estos caminos tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Esos son los caminos divinos de Dios. Por eso el Señor habla de dos caminos, el angosto y el ancho. ¿Cuál quieres estar tú? ¿En el ancho que te muestra cosas maravillosas o en el camino que te dice, este es y así andarás? No puedes cambiarlo, no puedes traer supuestas cosas. Hoy en día en el Evangelio, hoy se ha traído cosas y se suponen cosas y cambian. Aún traen estrategias humanas para llevar el Evangelio que no es así. Pero el Evangelio es uno solo y ese es el que se tiene que predicar. No se acepta cambios por ningún motivo, ni estrategias humanas. Porque Dios es perfecto y no necesita ayuda de nosotros. No necesita ayuda de nosotros. Lea el Apocalipsis, hermana, ese 15:3 para ver qué nos dice. Dice Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cómo ve eso usted, hermana? Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado viendo a través de la palabra, a través de los versículos, que los caminos del Señor son justos, que los caminos del Señor son rectos, y vemos el cántico de Moisés acá. Y me gustaba porque en Oseas dice que solo los prudentes, solo los sabios, solo los entendidos podrán comprender esto. Y nosotros somos
los justos del Señor, y aún, hermano, dice la palabra en primera de Juan que el que dice que el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Que dice por allá en Proverbios que el justo camina con integridad. Entonces, mis amados hermanos, el camino correcto, el camino verdadero, el camino perfecto es el de Dios, es el de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay veces cuando dice acá, dice, y maravillosas son tus obras, las obras del Señor. Hay veces nos llegan cosas, y por eso en Romanos dice que a los que aman a Cristo y fueron llamados con propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Pero nosotros no entendemos el actuar de Dios porque no tenemos una mente finita, no conocemos su voluntad, ni sus propósitos, ni sus obras que Él tiene para nosotros. Las obras no solamente son las buenas que hacemos, también Él hace cosas para nosotros que nos llevan muchas veces a reprendernos, a llevarnos a que cambiemos esa actitud y nos inclinemos y busquemos el camino de la verdad y la vida. Pero esas obras no nos gustan. Nos gustan las obras cuando hacen milagros, prodigios, Señor. Eso somos felices. Pero cuando nos reprende el Señor, cuando nos trae esas obras malas, que son situaciones difíciles, entonces nos sentimos tristes, el Señor no me quiere, yo que le sirvo tanto, y empezamos a sacarle las obras que hacemos al Señor, cuando eso no justifica nuestra manera de actuar o de haber hecho lo que hicimos. Y Dios es justo, porque el Dios de nosotros es justo en todo, tanto para bendecirnos cuando hacemos cosas buenas, pero también para reprendernos y disciplinarnos cuando hacemos cosas malas. Y ese es el Padre que debemos de adorar, porque la palabra dice que el Padre que ama a su Hijo lo reprende y lo disciplina. ¿Dónde está el amor que tenemos por el Padre cuando está disciplinándonos para que no nos perdamos y seamos alguien en la vida, cuando estamos en la parte secular? Y este Padre que tenemos es el Padre eterno, que nos está cuidando, nos está vigilando para que no se pierda nuestra vida y la salvación permanezca ahí siempre. Nos reprende, nos disciplina, nos mete otra vez en la línea y nos reprende con el callado. ¿Y cuál es el callado? La palabra que nos muestra nuestra condición pecaminosa. Entonces miremos que todo esto es algo divino, los caminos divinos del Señor. Ahora viene perfección divina. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Por eso, hermanos, que todos los días tenemos que ir a humillar al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Él es recto y justo, santo 3 veces, y nosotros pecadores. Sí es. Y por eso es que tenemos que andar en esa rectitud, y aquí lo dice claro, protección divina. Es que el que nos está protegiendo no es cualquier cosa, es santo 3 veces, es poderoso, es justo. Podemos contar con Él en todo momento, porque Él está ahí para guardarnos, protegernos y guiarnos. En 2 de Samuel nos habla 22:31. 2 de Samuel 22:31 nos dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Otra vez la palabra acrisolada, depurada, refinada, purificada, clara, limpia. Esa palabra no tiene mancha, no tiene nada. Pero aquí nos dice otra vez, en cuanto a Dios, ¿cómo es? Perfecto. Perfecto, ¿en qué? En su camino. Y acrisolada la palabra, o sea, su palabra pura, santificada, la palabra transparente, limpia, clara, purificada. Mire eso. De Jehová, escudo es a todos los que le esperan. Por eso cuando nos escudamos en esa palabra. ¿Y cómo nos escudamos en esa palabra? Oye, ¿cómo sería esto, hermano, de escudarnos en la palabra del Señor? Escudarnos sería refugiarnos, hermano.
sería creer en la palabra del Señor y humillarnos. O sea, si creemos en esa palabra y la obedecemos, esa palabra nos va a guardar a nosotros. Amén. Va a ser un escudo de protección cuando andamos en la verdad que es Cristo. El enemigo se puede levantar con las mentiras y todos los espíritus humanos que están al servicio de Satanás vendrán con sus mentiras, pero cuando nosotros estamos escudados en esa palabra, siempre la verdad saldrá a flote, porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces ahí tenemos una perfección divina que nos está guardando a nosotros. En Mateo 5:48, mire lo que dice Mateo 5:48, dice: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos manda una perfección, nos manda a andar en santidad, nos manda a andar en justicia, nos manda a hablar en la verdad como Cristo hace. La pregunta es, ¿realmente somos eso como cristianos que somos de Cristo? ¿No le fallamos al Señor o andamos en esa verdad, en esa transparencia, en ese conocimiento del Señor, porque tenemos la mente de Cristo que nos va a llevar donde Él nos quiere llevar? Por eso Pablo decía, ya no mando yo ni vivo yo, vive Cristo en mí ordenando y mandando lo que yo tengo que hacer. La pregunta es, ¿estamos escondidos en Cristo, en ese escudo protector de la palabra que es acrisolada, y estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos? Pues el Señor dijo, sé perfectos como vuestro Padre es perfecto. Santidad de Dios. Esa santidad de Dios la podemos ver ahí. ¿Quién da Éxodo? Éxodo 15:11. Vamos a ver qué nos dice eso, 15:11. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Mire cómo empiezan a hablar santidad de Dios. ¿Cómo podríamos explicar eso, hermana? Bueno, este es un versículo que, hermano, yo creo que es muy interesante, porque también veíamos adelante un cántico de Moisés en Apocalipsis, y este también es otro cántico de Moisés tras cruzar el Mar Rojo, que exalta la santidad del Señor, que exalta lo magnífico que es el Señor, que exalta las maravillas que hace Dios y los prodigios que el Señor hace. Entonces se nos habla de que nuestro Dios, hermanos, es santo, es incomparable, no tiene nada que ver con la maldad, con el pecado, con la injusticia, con lo corrupto. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que nosotros, la palabra dice que seamos santos como nuestro Dios es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí hay algo maravilloso, porque él dice, ¿quién como tú? Mire cómo lo compara el Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? En el Salmo dice que el Señor se sienta en medio de los dioses, no a decirle cómo está, no, a juzgarlos y a condenarlos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que no tiene variación, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y aquí está diciendo, ¿quién como tú, magnífico en santidad, no lo contamina nada? Terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Miremos esas hazañas que hizo cuando sacó el pueblo de Israel. Avergonzó a todos sus dioses, los pisoteó, los dejó avergonzados, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y como no es mentiroso ni engañador, no tiene como el diablo acusarlo. Por eso es que confiamos en ese Dios y vivimos para ese Dios. En 1 Samuel 6:20 dice, y dijeron los de Bet-Semás, es un pueblo,
¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? La pregunta es, si Dios nos santificó a través de su Hijo amado, y dice la palabra que podemos entrar al trono de la gracia donde está el Padre, ese privilegio lo tenemos nosotros cuando estamos en Cristo, pero toca estar en esa santidad, caminando en la obediencia, en el sometimiento, y viviendo la palabra, y que esa palabra sea como escudo cuando venga el enemigo a atacarnos, cuando venga la mentira, el engaño. Aquellos que no tienen a Cristo tienen que decir así, tienen que hablar de esta manera. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y eso es en el día del juicio. ¿Quién podrá estar? La palabra dice que cuando Cristo llegue, cuando empiece a hacer los juicios, se esconderán, se meterán debajo de las piedras, y de allí los sacará el Señor. No hay nadie que se esconda, no hay nadie que pueda estar en la presencia del Dios Santo cuando Él venga a juzgar. Tremendo. Y mire lo que dice, bueno, dice, ahora vamos a ver rectitud de Dios. Vamos a ver esa rectitud de Dios. Es un Dios recto, un Dios que no tiene cambio, un Dios que... Y así debemos de ser nosotros como Él. Porque somos sus discípulos, imitadores de Él, en todas las cosas que Él hace. En el Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Rectos tus juicios. Él no se equivoca, hermano. Lo que usted haga, eso va a recibir. Por eso la palabra dice, siembra justicia para que reciba justicia del Dios eterno. Y en el Salmo 97:2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Pueden estar en las tinieblas más grandes, pero como él, su cimiento es la justicia y su juicio es el cimiento de él, en su trono no habrá nada que lo pueda derribar. Satanás quiso derribarlo, pero no pudo, porque él es sólido, él no cambia, él no varía. Entonces, por lo tanto, a eso nos llama el Señor cuando digo que seamos, cuando Él dice, como nuestro Padre perfectos en esa santidad, es justos, que no variemos, que seamos íntegros, como Él lo es también. La palabra, hermana, ¿somos así? ¿Usted qué opina de eso, hermano? Así es. Bueno, yo creo que es importante que nosotros veamos la rectitud de nuestro Dios, de ese Dios que es recto, ese Dios que hace obras de rectitud, de verdad, de justicia, de incorrupción. Hermano, uno ve ahora la gente, uno lo ve en los gobiernos, en la sociedad, son mentirosos, son injustos, las personas refugiándose en la mentira, en el pecado, pero el Dios que nosotros servimos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Pastor de Pastores, es justo, es recto, por lo cual nosotros debemos imitar al Señor y también debemos tener esa rectitud, mi hermano. Mire, cuando dice aquí nubes y oscuridad, pues estamos en un mundo corrupto, estamos en un mundo lleno de perversidades, de maldades, de idolatría, de inmoralidad sexual, de violencia, pero eso no nos tiene por qué contaminar cuando estamos en Cristo, porque Él nos llama a eso, porque aquí dice claro que Él, puede haber nube y oscuridad alrededor de Él, pero su justicia y sus juicios son el cimiento de su trono. Y nuestra justicia y nuestro juicio es Cristo. Y pueden haber todas las tinieblas que quieran venir, las nubes de las mentiras, de los engaños, de los cuentos, pero cuando estamos en Cristo, la justicia del Dios eterno prevalece, prevalece. Ahora dice, Dios de la verdad. Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso,
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mire que aquí nos enseña a nosotros, él es que siempre es veraz, pero el hombre Mentiroso. mentiroso, el hombre es mentiroso. Pero aquí dice claro, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿En quién nos justificamos nosotros? Cristo. En Jesús. Todos somos mentirosos, pero cuando estamos en Cristo y hemos entregado todo en Cristo, en esas palabras nos vamos a santificar porque somos los justos de Cristo, los justos del Señor. Amén. Amén. En Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, no tienen variación, no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él no va a variar, Él no va a cambiar. Y hay dos cosas importantes que Él no va a cambiar. Una, la salvación. Otra, hermana, es que Él es fiel en todo. Aleluya. Oiga, Cristo es lo mejor que tenemos. Es la perla, el tesoro más grande que tenemos es Cristo Jesús. Hoy algunos buscan dinero, buscan tesoros, pero no saben que el tesoro más grande es Cristo. Y está con ellos, pero lo desechan, porque anhelan las cosas del mundo. Y vivimos para Cristo. Y viene aquí algo, la excelencia divina. Explique usted eso, hermano. Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Yo creo que esto no hay necesidad de explicarlo, hermano. Vemos lo maravilloso que es Dios, vemos su excelencia, vemos su poderío, vemos aún la palabra dice que tenemos conocimiento por medio de lo visible, de lo que Dios creó. Y veamos lo que dice Isaías 28:29, que dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría, hermano. Entonces mire que ahí vemos nosotros la excelencia divina de Dios. Por eso somos sabios nosotros. No somos sabios porque estudiamos más, porque tenemos más conocimiento. Somos sabios cuando tenemos a Cristo y cuando entendemos su palabra y la vivimos. Es la sabiduría que viene de lo alto. Es la sabiduría perfecta. Porque es la excelencia divina, Cristo Jesús. Y por eso aquí nos muestra algo maravilloso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ese es nuestro Dios. Por más que se levanten dioses queriéndose robar la gloria del Dios de los dioses, no podrán. Porque la gloria de Dios no se la roba a nadie. Hay algunos que se la quieren robar, pero eso se llama vanagloria. Y él mismo dijo, los que quieran tener vanagloria, la gloria de ellos las tendrán ahí. Reconocimiento del hombre ya lo tuvieron, pero la gloria de Cristo, el reconocimiento de Cristo, viene de lo alto y ese es eterno. Eterno. Y en Isaías 28:29 también nos habla algo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Hermano, no le servimos a cualquier Dios.
Le servimos al Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que está sentado a la diestra del Padre, que desde allí nos mira con ojos de misericordia, de compasión, y su fidelidad es permanente, no se va, no se quita, aunque nosotros le somos infieles. Ese es nuestro Dios. ¿Qué Dios puede suplir a este? Los otros son diosesillos que tiemblan cuando el Dios de los cielos pasa por el lado de ellos. Pero el Dios de los cielos tiene el control de todo. No hay nada que se le escape del Señor. Todo lo que sucede en esta tierra está controlado por Él. Y Él sabe todo lo más mínimo de lo que pensamos, actuamos, hacemos. ¿O usted que cree que no sabe de la corrupción que hay en el gobierno y que Él lo conoce y ya sabe todo lo que están haciendo? Él lo sabe todo. No hay nada oculto para el Señor. Por eso en esta mañana tenemos que someternos cada día más y ser perfectos en los caminos de Dios, porque es el único camino perfecto. Es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna. Es el único camino que nos va a guardar, que va a ser un escudo para nosotros, su palabra. Es el único camino que nos da paz, tranquilidad, gozo, alegría. No hay nada más. Los caminos del mundo te pueden dar una alegría perecedera, falsa, pero al tiempo tendrás aflicción. Porque el enemigo da, pero luego le quita. Porque esa es la manera de él tenerlo a uno ahí agarrado. Pero Cristo no es así, hermano. Cristo es diferente. Por eso esta mañana, esta palabra que trajimos es para que usted entienda y comprenda que ya es hora de que busque el verdadero camino. El verdadero camino. Y por eso estamos hablando esta mañana. En cuanto a Dios, es perfecto en su camino, no el camino del ancho, no el camino de la vida, no el camino del mundo, es el camino de Dios, porque la misma palabra dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, no hay variación. Es un camino acrisolado, es un camino perfecto, es un camino depurado, purificado, porque es su palabra la que nosotros caminamos en ella. Por eso en el Salmo 110, la palabra es que lumbrera, que nos muestra el camino, la verdad y la vida. Y ese escudo es a todos los que le esperan. Pero nosotros muchas veces no queremos seguirla. Estamos haciendo cosas diferentes y andamos en cosas totalmente diferentes. Es tiempo de que ya miremos realmente qué quieres para tu vida. Porque hay dos caminos. Hay un camino ancho en el cual tú puedes andar, festear y hacer todo lo que quieras. Pero dice la palabra que ese camino al final es muerte y muerte eterna. Pero hay un camino estrecho, difícil de caminar porque no te permite todo lo que permite el otro. Acá tenemos que dejar todo. Para entrar a ese camino hay que dejar el adulterio, la fornicación, robar, atracar, asesinar y todas las cosas que hacemos en este mundo por la desobediencia en Cristo Jesús. Pero vamos a tener al Señor, vamos a tener paz, el amor de Cristo. Esa paz que traspasa todo entendimiento, que la gente no la entiende, pero los que estamos en Cristo sabemos que esa paz no tiene precio. Esa paz no la puede comprar nadie porque esa paz es gratis, la dio el Señor, su amor lo entregó Él gratuito. Entonces, mi amado hermano, esta mañana hay que entender y comprender todo esto que hoy estuvimos viendo acá,
en esta mañana, para que ustedes empiecen a caminar verdaderamente por el camino de la verdad de la vida y no seguir caminando por el camino del engaño, el camino que nos muestra Satanás, donde nos muestra prosperidad y todo aquello, pero una prosperidad que muy seguramente te va a llevar a otros designios, más no a la de Cristo. Bueno, vamos a estar saludando a los hermanos que nos acompañaron durante este tiempo. Saludo a Andrea Carrascal, al pastor Marco Tulio Brugues, a Gloria Pertús, Evelio Bedoya, Jorge Zulvaga, Mónica Suárez, Andrea Mojica, Mauricio Cantillo, Edgardo Jiménez, Víctor Algarín, Yolanda Mesino, Carolina Rojas, Olga Archila, Neida Núñez, Carolina Tobar, Guillermo Cabarcas, Pastor Rafael Castellón desde Caracas, Venezuela, nuestra hermana Caterine Peñaranda, Alberto Zamorano, Eliana García, César Agudelo, Pastor Víctor Pachón, José Carrillo y nuestra hermana Adriana Duarte.